Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 23b al 28. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Yo les aseguro, si piden algo a mi Padre en mi nombre, se los dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. Aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere, porque ustedes me quieren y creen que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con un cordialísimo saludo, queremos meditar el Evangelio que nos presenta la liturgia de este día, tomado precisamente de San Juan en el capítulo 16. Jesús sabe que va a partir, sabe que sus discípulos se quedan solos, y en este contexto, precisamente a 8 días de vivir Pentecostés, Jesús quiere darnos palabras alentadoras, esperanzadoras a cada uno de nosotros, en la persona de sus discípulos. Nos da una seguridad y nos hace una promesa. Yo les aseguro, lo que pidan al Padre Dios en mi nombre, se los dará. ¿Cuántas veces dudamos en nuestra oración, en nuestra plegaria personal, si Dios nos escucha? Y dudamos más aún si Él atiende, responde a nuestra necesidad particular. La promesa de Jesús y la seguridad que nos da en el comienzo del Evangelio de este día no puede ser más gratificante y más hermosa. Todo lo que pidan al Padre Dios en mi nombre, el nombre de Jesús se los dará. De alguna manera ratifica Jesús que aunque Él asciende a lo más alto de los cielos y deja por un periodo corto de tiempo a sus discípulos, no los abandona. Hemos aprendido que la única plegaria que es ineficaz es la plegaria que no se hace. La única oración infecunda es la oración que no se realiza. Te invito, querida amiga, querido amigo, para que cada día ores, dando gracias incluso desde el comienzo de tu plegaria, dando gracias a Dios, porque ten la seguridad que si es para tu bien y para gloria de Dios, Él te dará aquello que estás pidiendo. Pero luego Jesús hace una segunda afirmación en el Evangelio de este día. Nos dice que la alegría nuestra llegará a plenitud cuando reconozcamos que lo que hemos pedido ha sido recibido. Efectivamente afirma: pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Medito en esta reflexión del Evangelio y pienso cuántas veces en nuestras vidas hemos experimentado de manera palpable, casi evidente, la mano providente de Dios. Hemos sentido, efectivamente, esta es la mano de Dios en esta sanación, esta es la mano de Dios en este empleo, esta es la mano de Dios en esta persona que aparece providencialmente cuando más la necesitaba para ayudarme a cargar la cruz de un momento particular de la vida. Esta es la mano de Dios cuando me llega un dinerito con el que no contaba. Esta es la mano de Dios, que esta persona haya mirado esta situación de otra manera, no se hubiera enojado y nos hubiéramos reconciliado. En diversas situaciones de la vida reconocemos que Dios nos acompaña y vemos de manera palpable, evidente, su amor providente, su acompañamiento, su amistad. Y esto nos produce alegría y es precisamente lo que señala Jesús. Cuando reciban lo que piden al Padre Dios en mi nombre, su alegría llegará a plenitud. Pero finalmente, en un tercer aspecto, el Evangelio de hoy nos dice: el Padre Dios los quiere. Pocas veces Jesús es tan explícito para afirmar cómo nos ama el Padre Dios. Y dice los quiere y da una razón muy poderosa y a la vez muy simple. Los quiere porque creen en mí.
porque tienen fe en mí. Con el libro de los Hebreos aprendimos en el capítulo 11 que el hombre de fe es siempre agradable a Dios y aceptable a la sociedad, a los otros hombres. Pidamos en estos días bellísimos de preparación a Pentecostés, el domingo de la semana entrante, pidamos la gracia de recibir el don de la fe. Cuando en nuestros abuelos y aún en nuestros padres la fe se daba silvestre, merced a un cambio de mentalidad, hoy los seres humanos experimentan cierta dificultad y alguna lentitud para percibir la vida de Dios dentro de ellos. Por eso reconocemos que la fe, que es esa luz interior, esa confianza de que Dios nos acompaña, tiene que ser alimentada, y la fe, como los buenos rones, necesitan de tiempo, de largo tiempo para añejarse. Que el buen Dios, que el Espíritu Santo nos regale una fe abundante, que creamos que el Hijo es Señor, el Hijo Jesucristo es Señor de nuestra historia, de nuestra vida, y que creyendo en Él experimentemos profundamente el amor de Dios al decir de este texto evangélico: el Padre los quiere porque ustedes me quieren y creen, tienen fe en que yo salí de Dios. Amén. Espíritu de Dios, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, lléname con tu presencia, con tu poder.
Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Que haya paz, que haya paz, que haya paz en este lugar. Que haya amor, que haya amor, que haya amor en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, quédate en este lugar. Se los dará. ¿Cuántas veces dudamos en nuestra oración, en nuestra plegaria personal, si Dios nos escucha? Y dudamos más aún si Él atiende, responde a nuestra necesidad particular. La promesa de Jesús y la seguridad que nos da en el comienzo del Evangelio de este día no puede ser más gratificante y más hermosa. Todo lo que pidan al Padre Dios en mi nombre, el nombre de Jesús se los dará. De alguna manera ratifica Jesús que aunque Él asciende a lo más alto de los cielos y deja por un periodo corto de tiempo a sus discípulos, no los abandona. Hemos aprendido que la única plegaria que es ineficaz es la plegaria que no se hace. La única oración infecunda es la oración que no se realiza. Te invito, querida amiga, querido amigo, para que cada día ores, dando gracias incluso desde el comienzo de tu plegaria, dando gracias a Dios, porque ten la seguridad que si es para tu bien y para gloria de Dios, Él te dará aquello que estás pidiendo. Pero luego Jesús hace una segunda afirmación en el Evangelio de este día. Nos dice que la alegría nuestra llegará a plenitud cuando reconozcamos que lo que hemos pedido ha sido recibido. Efectivamente afirma, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Medito en esta reflexión del Evangelio y pienso cuántas veces en nuestras vidas hemos experimentado de manera palpable, casi evidente, la mano providente de nuestros padres. La fe se daba silvestre, merced a un cambio de mentalidad. Hoy los seres humanos experimentan cierta dificultad y alguna lentitud para percibir la vida de Dios dentro de ellos. Por eso reconocemos que la fe, que es esa luz interior, esa confianza de que Dios nos acompaña, tiene que ser alimentada, y la fe, como los buenos rones, necesitan de tiempo, de largo tiempo para añejarse. Que el buen Dios, que el Espíritu Santo nos regale una fe abundante, que creamos que el Hijo es Señor, el Hijo Jesucristo es Señor de nuestra historia, de nuestra vida, y que creyendo en Él experimentemos profundamente el amor de Dios al decir de este texto evangélico: el Padre los quiere porque ustedes me quieren
y creen, tienen fe en que yo salí de Dios. Amén. Espíritu de Dios, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, lléname con tu presencia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 23b al 28. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Yo les aseguro, si piden algo a mi Padre en mi nombre, se los dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. Aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere, porque ustedes me quieren y creen que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con un cordialísimo saludo, queremos meditar el Evangelio que nos presenta la liturgia de este día, tomado precisamente de San Juan en el capítulo 16. Jesús sabe que va a partir, sabe que sus discípulos se quedan solos, y en este contexto, precisamente a 8 días de vivir Pentecostés, Jesús quiere darnos palabras alentadoras, esperanzadoras a cada uno de nosotros, en la persona de sus discípulos. Nos da una seguridad y nos hace una promesa. Yo les aseguro, lo que pidan al Padre Dios en mi nombre, Con tu poder, lléname de ti, lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname de ti, enciéndeme, Señor, préndeme fuego, quiero anunciarte, morir por vos, lléname, lléname con tu presencia, con tu poder, lléname de ti, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname de ti, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo. de Dios. Hemos sentido efectivamente, esta es la mano de Dios en esta sanación, esta es la mano de Dios en este empleo, esta es la mano de Dios en esta persona que aparece providencialmente cuando más la necesitaba para ayudarme a cargar la cruz de un momento particular de la vida.
Esta es la mano de Dios cuando me llega un dinerito con el que no contaba. Esta es la mano de Dios, que esta persona haya mirado esta situación de otra manera, no se hubiera enojado y nos hubiéramos reconciliado. En diversas situaciones de la vida reconocemos que Dios nos acompaña y vemos de manera palpable, evidente, su amor providente, su acompañamiento, su amistad. Y esto nos produce alegría y es precisamente lo que señala Jesús. Cuando reciban lo que piden al Padre Dios en mi nombre, su alegría llegará a plenitud. Pero finalmente, en un tercer aspecto, el Evangelio de hoy nos dice: el Padre Dios los quiere. Pocas veces Jesús es tan explícito para afirmar cómo nos ama el Padre Dios. Y dice los quiere y da una razón muy poderosa y a la vez muy simple. Los quiere porque creen en mí, porque tienen fe en mí. Con el libro de los Hebreos aprendimos en el capítulo 11 que el hombre de fe es siempre agradable a Dios y aceptable a la sociedad, a los otros hombres. Pidamos en estos días bellísimos de preparación a Pentecostés, el domingo de la semana entrante, pidamos la gracia de recibir el don de la fe. Cuando en nuestros abuelos